Bienvenidos a Conversando con mi GPT. Bitcoin. ¿Qué es exactamente? ¿La moneda del futuro? ¿Una burbuja especulativa? ¿Quizá una revolución tecnológica? Genera de todo, ¿no? Titulares, debates apasionados. Y seguro que más de una conversación intensa en casa o con amigos. Hoy, pues vamos a hacer una exploración detallada de este fenómeno. Sí, vamos a meternos a fondo. Tenemos sobre la mesa una serie de fuentes interesantes. Artículos académicos del Mises Institute, de Redalyc también, discusiones acaloradas en foros como Reddit. Que ahí se dice de todo. Sí. Y análisis de oro y finanzas. Textos que buscan explicar sus fundamentos. Bueno, un poco de todo. Bastante material. Y con todo esto, vamos a intentar responder una pregunta clave. ¿Puede Bitcoin ser considerado dinero real? Pero, ojo, según una teoría económica muy influyente y algo polémica, el teorema de regresión de Ludwig von Mises. Una teoría que da mucho que hablar en este contexto. Exacto. Nuestra misión en esta charla, primero, entender qué dice realmente este teorema. Después, ver cómo encaja Bitcoin ahí, o cómo choca con él. O como choca, sí. Escuchar los distintos argumentos que aparecen en las fuentes, que hay varios y contrapuestos. Y finalmente, sopesar un poco las ventajas y desafíos de Bitcoin frente al dinero que usamos todos los días, el dinero fiat. Y frente al oro también, ¿no? Que es la comparación clásica. Y frente al oro, claro, tal como lo abordan nuestros materiales. Perfecto. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente este teorema de regresión de Mises? Suena un poco denso, académico. ¿Podemos desglosarlo un poco? Claro, a ver, aborda una pregunta que parece un círculo vicioso sobre el dinero. ¿De dónde saca su valor? Ajá. Porque si decimos, bueno, el dinero es valioso porque la gente lo acepta a cambio de bienes y servicios. Sí, lógico. Pero claro, la gente solo lo acepta porque ya tiene valor. Entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Ves el círculo? Sí, es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Exacto. Pues Mises, según explican fuentes como el Mises Institute o Wikipedia, rompió este círculo introduciendo el factor tiempo. El tiempo. ¿Cómo? La idea central, digamos, es que el valor que le damos al dinero hoy, esa confianza en que mañana podremos comprar cosas con él, Sí. se basa en el poder adquisitivo que tenía ayer. Y el valor de ayer se basaba en el de anteayer. Y así podemos ir hacia atrás, ¿entiendes? Vale. O sea, confiamos hoy porque confiábamos ayer. Y ayer porque confiábamos anteayer. Como una cadena. Justo. Una cadena de valor que se extiende hacia el pasado. Varios de nuestros materiales, incluyendo artículos del Mises Institute y el de Redalyc, lo explican de esta forma. Entendido. Pero, a ver, si seguimos esa cadena hacia atrás, ¿hasta dónde llegamos? ¿Dónde está el primer eslabón? ¿Dónde empieza todo? Ahí, justo ahí, está el punto crucial. Y es la razón por la que se genera tanto debate con Bitcoin. Ok. Mises argumentó que esta regresión histórica tiene que terminar en un punto. Un punto donde el bien que se convirtió en dinero fue valorado inicialmente por un uso no monetario. Uso no monetario. ¿Qué significa eso? Pues un uso en una economía de trueque, antes de que nadie pensara en usarlo como medio de intercambio general. Que la gente lo valorara por sí mismo, por su utilidad práctica. ¿Cómo qué? Por ejemplo, dame un ejemplo. Pues piensa en el oro. Antes de ser moneda, ya era valioso ¿para qué? Para hacer joyas, ¿no? O por sus usos industriales. Claro, para decoración o en electrónica. Muestran esto bien. Ese valor previo, como mercancía útil por sí misma, fue como la semilla. Permitió que luego la gente empezara a aceptarlo como medio de intercambio, porque confiaban en que otros también valorarían esa utilidad intrínseca. Entendido. Necesitas una base de valor real, por así decirlo, antes de convertirte en dinero aceptado por todos. Según Mises, sí. Esa es la idea central de la regresión. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Cómo encaja Bitcoin en este modelo? Porque las discusiones en Reddit y otros análisis muestran que hay un debate enorme aquí. Enorme, ¿sí? Bitcoin, tal como nació, pues no parece haber tenido un uso práctico claro más allá de su propio potencial como sistema de efectivo electrónico, ¿o sí? Precisamente. Esa es la crítica principal que vemos reflejada, por ejemplo, en ese hilo de Reddit y en los argumentos de economistas como Robert Murphy, que citan en el material del Mises Institute. ¿Y qué dicen exactamente? Pues argumentan que Bitcoin parece violar el teorema. ¿Por qué?
porque su valor inicial no surgió de un uso previo como mercancía útil. O sea, nadie usaba bitcoins para decorar, ni para conservar comida, ni nada parecido. Claro, nació digital. Nació digital. Y su valor parece haber surgido directamente de la especulación sobre su futuro potencial monetario. Es decir, la gente empezó a valorarlo porque creía que otros lo valorarían como dinero en el futuro. Lo cual suena peligrosamente parecido. Al argumento circular que Mises intentaba resolver. Exacto. Vale. Esa es la crítica. Nació digital, aspirando a ser dinero, pero sin esa semilla de valor no monetario previo que pedía Mises. Pero me imagino que hay respuestas a esto, ¿no? La gente que defiende Bitcoin, ¿qué contraargumentos encontramos en las fuentes? Dicen que sí es compatible o que el teorema no aplica tan directamente. Sí, claro. El debate es muy rico y surgen varios puntos clave en los materiales que revisamos. A ver, vamos por partes. Venga. El primer argumento, y uno muy influyente, es el de la mala interpretación del teorema. Lo defienden autores como Davidson y Block en un artículo del Mises Institute. Mala interpretación. ¿En qué sentido? Sostienen que ese requisito estricto de Mises, el del uso no monetario previo, solo aplica al dinero que emerge directamente del trueque puro. O sea, en una economía súper primitiva sin nada de dinero antes. Exacto, en una situación hipotética donde no existen ningún tipo de dinero ni precios monetarios previos. Pero así surgió Bitcoin. Pues no, claro. Bitcoin apareció en 2009. Exacto. En un mundo ya completamente monetizado, dominado por monedas fiat, como el dólar, el euro, con precios para todo. Ya había un sistema de precios funcionando. Por lo tanto, argumentan Davidson y Block, Bitcoin no necesitó surgir de la nada. Pudo, por así decirlo, apoyarse o hacer piggyback sobre la valoración y los precios ya existentes en términos de dinero fiat. ¿Cómo? Pues la gente pudo valorar los primeros bitcoins en relación a cuánto costaba producirlos, electricidad, hardware, el tiempo de los mineros, o simplemente asignándoles un precio inicial en dólares basado en expectativas, en su potencial. Ah, vale. Según esta visión, entonces, el requisito de Mises de una mercancía previa no sería aplicable a un activo que emerge en un contexto ya monetario, como que las reglas son distintas. Interesante. O sea, el contexto de su nacimiento, en un mundo con precios ya definidos, cambia las reglas del juego según esta interpretación. No necesitó una semilla propia porque ya había un jardín monetario donde crecer, digamos. Algo así. Es una interpretación potente. Pero, ¿convence a todos esta explicación? Me da que no. No a todos, claro que no. Y eso nos lleva al segundo argumento. La búsqueda de usos no monetarios tempranos. A ver, ¿qué significa eso? Pues otros, quizá menos convencidos por el primer argumento o queriendo ser más fieles a la letra de Mises, intentan identificar algún tipo de valor no monetario en los primerísimos días de Bitcoin, antes de que se usara para transacciones así más conocidas, como la famosa compra de las pizzas. ¿Y qué usos proponen? Porque suena difícil. Bueno, se exploran ideas como, ¿era Bitcoin un objeto de colección digital para los primeros cypherpunks? ¿Una herramienta novedosa para experimentar con la tecnología blockchain? ¿Una especie de juego intelectual o técnico? Incluso un símbolo de protesta o estatus dentro de ciertas comunidades online. Comentarios en Reddit y análisis como los de Graph que citan en Mises Institute y Moncada van un poco por esta línea. No sé, eso suena un poco a buscarle tres pies al gato, ¿no? Como intentar justificar algo a posteriori para que encaje sí o sí en la teoría. Es una crítica válida. Es exactamente la crítica que hacen otros participantes en el debate. Por ejemplo, hay un usuario en Reddit, Haltory, que argumenta justo eso, que estos supuestos usos no monetarios, ser un coleccionable digital, un experimento, son intentos forzados. Que no cuelan, vamos. Que no se corresponden con el concepto de Mises de un valor de mercado establecido derivado de un uso como mercancía útil y demandada por sí misma. Ser un coleccionable para 4 gatos entusiastas no es lo mismo que la demanda generalizada de sal para conservar alimentos que describía Mises, ¿entiendes? Sí, la escala y la naturaleza del valor son distintas. Vale, ¿y el tercer argumento? Esto nos lleva al tercer argumento que ya cuestiona directamente el alcance o los límites del propio teorema de Mises. O sea, dudar de la teoría misma. Exacto.
Algunas voces, como se sugiere en la fuente de Wikipedia sobre el teorema y en ciertos comentarios de Reddit, plantean que la teoría de Mises, aunque sea fundamental para entender el origen del dinero basado en mercancías, pues podría ser incompleta, o simplemente no aplicarse de forma adecuada a activos digitales radicalmente nuevos como Bitcoin. Tiene sentido. Quizás Mises, escribiendo en la primera mitad del siglo XX. Claro, no pudo prever la aparición de bienes puramente digitales con propiedades monetarias potenciales. Quizás su teoría necesita ser actualizada o simplemente tiene excepciones. Las teorías se formulan en un contexto, ¿no? Totalmente. La tecnología a veces crea fenómenos que desafían las categorías existentes. Vale, ¿y cuál sería el último contraargumento principal? El argumento se enfoca en algo muy de la escuela austríaca, a la que pertenecía Mises: la naturaleza subjetiva del valor y el efecto red. A ver, explícame eso. Desde esta perspectiva, el valor no reside intrínsecamente en los objetos, ¿verdad?, sino en la mente de los individuos, en la valoración que hacemos. Ok, el valor es subjetivo. Entonces, el valor inicial de Bitcoin, según este argumento, podría no haber derivado de un uso como mercancía, sino directamente de la percepción subjetiva de sus propiedades únicas y deseables. ¿Cómo cuáles? Pues su descentralización, su escasez programada y verificable, la seguridad que ofrece su criptografía, la promesa de transacciones directas sin intermediarios resistentes a la censura. Todas las características que lo hacen atractivo para algunos. Exacto. Y de forma crucial se suma el efecto red. Cuanto más gente empieza a usarlo y a confiar en él, más valioso se vuelve para todos. Se crea un ciclo virtuoso de adopción y valoración. Como pasa con las redes sociales, ¿no? Cuanta más gente hay, más útiles. Algo así, aplicado al dinero. El artículo del Mises Institute que menciona interpretaciones alternativas apunta en esta dirección. Y entiendo. Entonces, resumiendo los contraargumentos, tenemos 1. Que el teorema se malinterpreta y no aplica igual en un mundo ya monetizado. 2. Que sí hubo usos no monetarios tempranos, aunque quizá peculiares o forzados. 3. Que el teorema podría tener límites ante lo digital. Y 4. Que el valor surgió subjetivamente, de sus propiedades únicas más el efecto red. Exacto. Parece que el núcleo del debate no es solo si Bitcoin encaja literalmente en una teoría de hace casi un siglo, sino si su naturaleza digital exige repensar cómo surge el valor monetario hoy. O si, como dicen los críticos, los defensores están buscando justificaciones a posteriori para un fenómeno que simplemente no encaja del todo. Exactamente. Esa es una buena síntesis de la tensión central que revelan las fuentes. Y el debate sigue muy vivo, incluso dentro de círculos que admiran mucho a Mises. Vale, el debate sobre el teorema es fascinante, complejo, y quizá no tenga una respuesta única que satisfaga a todos. Esto me lleva a una pregunta más básica, que las fuentes también tocan. Más allá de su origen teórico, según Mises, ¿qué significa siquiera hacer dinero en la práctica hoy en día? Porque parece que tampoco hay un consenso absoluto sobre eso, ¿verdad? Tienes razón, las definiciones varían, y eso añade otra capa de complejidad al asunto. A ver, ¿es dinero cualquier cosa que funcione como medio de intercambio, aunque sea solo entre un grupo pequeño o para ciertos bienes específicos? ¿O necesita ser generalmente aceptado por casi todos en una economía? ¿Y cuán general tiene que ser esa aceptación? El artículo del Mises Institute, por ejemplo, menciona la diferencia entre la definición de Carl Menger, que era más estricto y exigía aceptación universal, Casi imposible hoy día. y la de Mises, que hablaba de aceptación general, un poco más flexible. Además, como se debate en Reddit, ¿es la función principal del dinero ser medio de intercambio? ¿O es ser una reserva de valor fiable a lo largo del tiempo? Bitcoin parece desafiar estas categorías. ¿Cómo? Por un lado, Bitcoin se usa para algunos intercambios. El ejemplo clásico que citan tanto el Mises Institute como Moncada es la famosa compra de 2 pizzas por 10,000 bitcoins en 2010. Imagínate el valor hoy. Uf, sí, el que las vendió no hizo el negocio de su vida. No precisamente. Y más recientemente está su adopción como moneda de curso legal en El Salvador, mencionada en Reddit. Aunque bueno, los informes sobre su uso real y aceptación allí son mixtos, es un tema que sigue evolucionando. Pero está claro que no es como el dólar o el euro, no. No, para nada. Es evidente que Bitcoin no goza de la aceptación universal, ni siquiera general, que tienen las monedas fiat en la mayoría del mundo. Puedes usarlo para algunas cosas,
pero no para todo ni en todas partes. Y luego está el tema del valor, que es cualquier cosa menos estable. Es famoso por su volatilidad extrema. Totalmente. El gráfico en el artículo de Moncada es muy elocuente. Ves esas subidas y bajadas vertiginosas. Cuesta imaginarlo como una reserva de valor fiable a corto plazo o como una unidad de cuenta estable para fijar precios en el día a día, al menos hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Esa volatilidad es, quizás, su talón de Aquiles más evidente como candidato a dinero de uso diario. Moncada señala que una gran parte de la demanda histórica de Bitcoin ha sido especulativa. O sea, gente comprando para vender más caro, no para usarlo. Exacto. Gente comprando no para usarlo en transacciones, sino con la esperanza de que su precio suba y poder venderlo con ganancias. Y eso, inevitablemente, genera inestabilidad. Claro. El análisis estadístico de Urdaneta y sus colegas también aporta luz aquí. Muestran cómo la dinámica de precios de Bitcoin está fuertemente ligada a factores como las tasas de emisión de nuevos Bitcoins, la minería y la actividad general del mercado, el volumen, el interés mediático. Entiendo. Resalta cómo su valoración actual es como un baile complejo entre una oferta limitada y predecible, eso sí, y una demanda muy fluctuante, muy sensible a noticias y expectativas. Hablemos entonces de los aspectos más prácticos. Comparado con el dinero fiat que usamos a diario, especialmente el dinero fiat actual, que ya no está respaldado por oro, y los bancos centrales pueden crear más o incluso comparado con el oro mismo, ¿qué ventajas potenciales ofrece Bitcoin según las fuentes que hemos analizado? Las fuentes destacan varias ventajas importantes, sobre todo, como dices, en contraste con los sistemas fiat actuales. A ver. La primera, y quizás la más citada y atractiva para muchos de sus defensores, es su oferta monetaria predecible y estrictamente limitada. Lo de los 21 millones de Bitcoins, ¿no? Exacto. A diferencia del dinero fiat que los bancos centrales pueden crear, en teoría, sin límite, y ya vemos las consecuencias a veces en la inflación. La famosa maquinita de imprimir billetes. Esa misma. Pues Bitcoin tiene un límite máximo codificado en su protocolo. Nunca existirán más de 21 millones de unidades. Punto. Y además, el ritmo al que se crean nuevos Bitcoins, la minería, disminuye con el tiempo siguiendo un calendario preestablecido y conocido por todos. ¿Y eso por qué es una ventaja? Pues, como discuten Moncada y Urdaneta et al., lo convierte en un activo atractivo para quienes desconfían del manejo discrecional de la política monetaria por parte de gobiernos y bancos centrales, para quienes temen la devaluación de las monedas tradicionales por la inflación. Es una especie de ancla. Entendido. Es como una especie de oro digital, en el sentido de que su escasez está programada y no depende de decisiones políticas. ¿Qué otras ventajas se mencionan? También se destaca mucho la descentralización. Como señala Moncada, no hay una entidad central, ni un banco, ni una empresa, ni un gobierno que controle la red Bitcoin. Funciona sola, digamos. Funciona de manera distribuida a través de miles de computadoras independientes, los nodos, que validan las transacciones y mantienen el registro contable, la blockchain. Esto lo hace muy resistente a la censura o al control por parte de una única autoridad. Interesante. ¿Algo más? Luego está el anonimato, o más precisamente, seudónimo. Las transacciones no están directamente vinculadas a identidades personales como en una cuenta bancaria tradicional. Aunque, ojo, son públicas en la blockchain y con análisis sofisticados a veces se puede rastrear la actividad. Moncada lo matiza así, no es un anonimato total. Vale, seudónimo. También se mencionan los potenciales bajos costos de transacción y mayor velocidad, especialmente para transferencias internacionales. A veces puede ser más rápido y barato que usar el sistema bancario tradicional SWIFT. Urdaneta et al. Y Moncada lo comentan. Para mandar dinero fuera, por ejemplo. Exacto. Y finalmente, relacionado con la descentralización, está la resistencia a la censura. Es considerablemente más difícil para un gobierno bloquear una transacción específica en la red Bitcoin o confiscar directamente los fondos si el usuario mantiene seguras sus claves privadas. El Mises Institute argumenta en esa línea. Suenan como un conjunto de características potentes, la verdad, especialmente para quienes critican la centralización, la falta de respaldo real y la inflación potencial del sistema fiat actual. Pero, claro, supongo que no todo es color de rosa. Las fuentes también enumerarán obstáculos, ¿no? Desafíos para que Bitcoin pueda aspirar a ser dinero de uso generalizado. Definitivamente.
los desafíos son enormes y no se pueden ignorar. A ver, El primero, me imagino. ya hablamos de la volatilidad extrema. Esas fluctuaciones de precio tan grandes hacen muy difícil que funcione como unidad de cuenta estable. Imagina fijar salarios o precios de productos en Bitcoin. Sería una locura. O como reserva de valor fiable a corto y medio plazo. Exacto, como dice Moncada. Luego está el desafío de la escalabilidad y adopción masiva. Para hacer dinero útil en el día a día, necesita poder procesar un volumen enorme de transacciones de forma rápida y barata. Y sobre todo, necesita ser aceptado por una gran mayoría de personas y comercios. El famoso efecto red que mencionabas antes. Justo. Lograr esa adopción masiva es un reto enorme si la gente lo percibe como algo complicado, inseguro, volátil o simplemente prefiere seguir usando los sistemas que ya conoce. Moncada explora esto. Y me imagino que los poderes establecidos, los gobiernos y bancos centrales, no ven con muy buenos ojos a un competidor potencial que no controlan. Exactamente. La oposición estatal es un factor crítico, sin duda. Bitcoin, por su naturaleza descentralizada y seudónima, representa una pérdida de control para los estados. Pierden poder. Pierden el monopolio sobre la emisión de moneda, se limita su capacidad para dirigir la economía a través de la política monetaria y se reduce la visibilidad sobre las transacciones para fines fiscales o de lucha contra actividades ilícitas. Claro, eso no les gusta nada. Por todo esto, es previsible, y ya está ocurriendo, que muchos gobiernos intenten obstaculizar su adopción o uso. ¿Cómo? Pues mediante regulaciones restrictivas, prohibiciones directas, impuestos desfavorables. O promoviendo sus propias alternativas, ¿no? Las famosas CBDCs. Exacto, promoviendo sus propias monedas digitales de Banco Central, CBDC. Moncada, Yoró y Finanzas mencionan cómo los estados históricamente han otorgado privilegios legales al dinero fiat para asegurar su dominio. La historia se repite, quizá. ¿Y qué hay de la experiencia del usuario común? ¿Es fácil y seguro de usar Bitcoin hoy por hoy? Ese es otro punto crucial, la seguridad y la usabilidad. Para el usuario final, Bitcoin presenta desafíos importantes. ¿Cómo cuáles? Primero, si pierdes el acceso a tus claves privadas, esa contraseña que te da control sobre tus fondos, pierdes tus bitcoins para siempre. No hay un banco al que llamar, ni un servicio de atención al cliente. Uf, eso da miedo. Y además existe el riesgo real de robo por hackeo si las claves no se custodian adecuadamente. Y en general, usar Bitcoin de forma segura todavía requiere un cierto nivel de conocimiento técnico. Representa una barrera para una parte importante de la población. Moncada detalla bien estos riesgos. O sea, no es tan fácil como usar una tarjeta de crédito. No, aún no. Y luego está la cuestión de la deflación potencial. Como su oferta es fija, algunos temen que si se adopta masivamente, genere deflación, o sea, una caída generalizada de precios. ¿Y eso es bueno o malo? Pues hay debate. Moncada presenta las dos caras. Algunos economistas lo ven como algo negativo, porque dicen que desincentiva el gasto y la inversión, para que gastar hoy si mañana todo será más barato. Claro. Algo neutral, o incluso positivo. Argumentan que una leve deflación simplemente reflejaría ganancias de productividad y aumentaría el poder adquisitivo real de la gente. Es un debate económico profundo. Y nos queda una crítica recurrente que mencionan las fuentes, la de la falta de un respaldo, ¿no? Sí, la falta de respaldo intrínseco o institucional. A ver, a diferencia del oro, que siempre tendrá un valor residual por sus usos industriales y ornamentales. O del dinero fiat, que, aunque ya no sea convertible en oro, está respaldado implícitamente por el Estado, los impuestos. Exacto, por los activos del Banco Central, la capacidad del Estado para exigir impuestos en esa moneda, su imposición como moneda de curso legal. Pues, ¿qué valor fundamental sostendría a Bitcoin si, por alguna razón, la confianza en su utilidad como medio de intercambio colapsara? Es una buena pregunta. Moncada cita esta crítica asociada a economistas como Juan Ramón Rayo. Sin embargo, el contraargumento, que también aparece en fuentes como el Mises Institute, es que la confianza es, en última instancia, el respaldo fundamental de cualquier tipo de dinero. Incluso del fiat. Claro. Si la gente pierde la confianza en el dólar y deja de aceptarlo masivamente, también perdería su valor, por mucho respaldo estatal que tenga detrás. Al final, el valor del dinero reside en su aceptación social,
en que la gente crea en él. Entendido. La confianza es clave para todos. Para todos. Entonces, recapitulando todo esto, Bitcoin, frente al teorema de regresión de Mises, nos sumerge en un debate fascinante. Es como ver chocar una teoría económica del siglo XX con una tecnología disruptiva del siglo XXI. Impresionante. Unos argumentan que sí. ¿Viola el espíritu del teorema al surgir sin un valor de mercado no monetario previo claramente establecido? Quizás. O es que el teorema, en su formulación original, simplemente no es la herramienta adecuada para analizar un activo digital que nació en un mundo ya monetizado y pudo apoyarse en precios y valoraciones existentes. Esa última visión, como la de Davidson y Block, Parece ganar peso, ¿no? Al reconocer el contexto único de Bitcoin, que no nació en el vacío. y parece que, en la práctica, y esto es importante, Bitcoin no necesita pasar un examen teórico de Mises para funcionar o incluso para tener el potencial de convertirse en una forma de dinero. Claro. Su destino, como sugieren varias fuentes y como hemos discutido, parece mucho más ligado a factores prácticos. Si el mercado lo adopta o no, si logra superar sus enormes desafíos de volatilidad, escalabilidad y usabilidad. Y crucialmente, Cómo reaccionan y regulan los estados. Al final del día, como suele ocurrir con el dinero, parece que será el mercado, la gente usándolo o no, las empresas aceptándolo o no, quien tenga la última palabra sobre su rol, no tanto una teoría de hace 100 años por importante que sea. precisamente. Y es interesante notar que a pesar de su origen polémico respecto al teorema, el análisis estadístico de Urdaneta y colegas sugiere que el comportamiento de Bitcoin sí responde, al menos parcialmente, a principios monetarios conocidos, como la relación entre oferta-minería, demanda-uso, inversión y velocidad de circulación. O sea, no es algo totalmente ajeno a la economía. No indica que, aunque sea un fenómeno nuevo, no opera en un vacío teórico total. Tiene ventajas teóricas claras sobre el dinero fiat actual, sin respaldo en oro, como su escasez programada. Eso es innegable. Pero la decisión final sobre si esas ventajas compensan sus inconvenientes recae en la adopción práctica por parte de millones de personas. El mercado decide, como decíamos. El mercado decide, y en este contexto vale la pena reflexionar un momento. ¿Qué otras formas de dinero digital que están surgiendo? Pensemos en las CBDCs, que son básicamente versiones digitales del dinero fiat emitidas por bancos centrales. Sí. O las stablecoins, esas criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable anclado al dinero fiat. Pues, si lo piensas, ninguna de estas cumple tampoco ese requisito de Mises de un origen no monetario previo. ¿Es verdad? Dependen totalmente del sistema fiat existente para tener valor. Esto quizás sitúa el debate sobre el origen de Bitcoin en una categoría diferente, ¿no? Más fundamental incluso. Muy buen punto. Nos deja con un pensamiento final para reflexionar, creo. Gran parte del debate, siguiendo a Mises, se ha centrado en la historia de origen del dinero, en cómo nace. Un debate teórico fascinante, sin duda. Sí. Pero quizás, la pregunta más crítica para nosotros hoy, de cara al futuro, no es tanto cómo comienza el dinero, sino qué cualidades, escasez, descentralización, eficiencia, estabilidad, privacidad, le permiten perdurar y funcionar eficazmente en un mundo cada vez más complejo, digital e interconectado. Una pregunta clave. ¿Posee Bitcoin, con su mezcla única de fortalezas y debilidades, más de esas cualidades esenciales para el futuro que los sistemas fiat que tenemos ahora, o incluso que el oro tradicional? Esa, me parece, es la verdadera incógnita a largo plazo que estas fuentes nos invitan a considerar. Una incógnita abierta, sí. El tiempo dirá. Gracias por venir, los esperamos en el próximo episodio. Suscríbanse. Chao.